Se dice que las ambulancias en Venezuela son un mito. Que en medio de la crisis, la ayuda nunca llega. Una familia estadounidense, con el corazón en la garganta durante un viaje a través de los Andes, dudó en llamar a una cuando su madre se desplomó. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, una simple llamada a una ambulancia puede significar una factura de más de $3,000, una deuda que te persigue incluso después de haber salvado tu vida. Esa era la realidad que los paralizaba de pánico. Pero en el momento en que vivieron en carne propia el sistema de emergencia venezolano, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de miedo, sino de una emoción tan profunda que sacudió sus creencias hasta los cimientos. Se preguntaron cómo era posible que un país así existiera. ¿Qué fue exactamente lo que los conmovió tan profundamente? Acompáñenme a descubrir la asombrosa verdad. La vida de Rachel, una joven analista financiera de Boston, estaba a punto de dar un giro monumental. Después de 8 años de noviazgo, finalmente se había comprometido. A sus 28 años, se acercaba el momento de dejar el hogar donde había vivido por más de 2 décadas. Un pensamiento la asaltaba constantemente. Cuando me vaya, mis padres se quedarán solos. Antes de eso, quiero crear para ellos el recuerdo más hermoso de sus vidas. Con esa idea en mente, Rachel comenzó a planificar algo muy especial, un viaje al extranjero con sus padres antes de la boda. Era cierto, el último viaje de los 3 juntos había sido cuando ella estaba en la secundaria. El trabajo la había consumido, y un sentimiento de culpa la carcomía por todas las veces que había rechazado las invitaciones de su familia. Rachel se sumergió en Internet, explorando destinos. Y entonces, un país capturó su atención por completo: Venezuela. Las imágenes de sus paisajes sobrecogedores, la calidez de su gente que tanto se mencionaba en foros de viajeros, la promesa de una aventura inolvidable. Las fotografías de los picos nevados de los Andes merideños, de las lagunas de colores imposibles y de la majestuosidad del Salto Ángel la dejaron sin aliento. Podía imaginarse perfectamente la cara de su padre, un geólogo jubilado, maravillado ante esas formaciones naturales. Al investigar más, descubrió algo que la tranquilizó. A pesar de las noticias internacionales, leyó testimonios de viajeros sobre la increíble solidaridad de su gente en momentos de necesidad. Su madre sufría de hipertensión y ocasionalmente tenía crisis. Quizás, solo quizás, en un país donde el calor humano era el mayor recurso, estarían a salvo. Con esa mezcla de ansiedad y esperanza, Rachel les propuso el viaje a sus padres. ¿Qué les parece si, para crear un último gran recuerdo juntos, nos vamos a Venezuela? Al escuchar esas palabras, los ojos de sus padres se llenaron de un brillo especial. Resulta que su padre, desde su juventud, había albergado una fascinación secreta por las montañas de América del Sur. Siempre soñé con ver los Andes, con estar cerca del Pico Bolívar. Es uno de esos sueños que creí que nunca cumpliría, confesó. Si podemos ir a Venezuela, mi amor, con eso me basta para ser feliz, dijo su madre con una sonrisa que iluminó la habitación. Al ver la alegría en sus rostros, Rachel se juró a sí misma que haría de ese viaje un éxito rotundo, costara lo que costara. El día de la partida, los 3 sentían una mezcla compleja de emoción y nerviosismo. 10 días en una tierra de la que solo conocían los titulares alarmistas y las fotos de ensueño. Pero aferrándose a las hermosas imágenes y a las reseñas que hablaban de la amabilidad legendaria de los venezolanos, abordaron el avión. Tras un largo vuelo, la familia de Rachel aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En el instante en que salieron de la aeronave, la primera bocanada de aire tropical y la vista imponente del Ávila los golpeó. Los 3 eran incapaces de ocultar su emoción. Mientras caminaban por la terminal, su padre se detenía constantemente, mirando a su alrededor con asombro. Increíble, simplemente increíble, murmuraba, no solo por la escala de la montaña que se cernía sobre ellos,
sino por la energía vibrante del lugar. El caos organizado, las voces altas y risueñas, la música que se escapaba de algún local. Pero lo que más les sorprendió no fue el paisaje. Fue el oficial de inmigración, un hombre de rostro serio que, al ver sus pasaportes, les dedicó una amplia sonrisa y dijo en un inglés esforzado: "Welcome to Venezuela. Disfruten mucho, a la orden". En ese momento, Rachel pensó, la información que leí era cierta. Quizás este país es realmente maravilloso. Los primeros 2 días en Caracas fueron un torbellino de descubrimientos. Después de registrarse en el hotel, se lanzaron a explorar la ciudad. Es una ciudad llena de vida, comentó su madre, y la gente es increíblemente amable. Estaban abrumados por el contraste. Por un lado, el tráfico frenético y el ritmo acelerado, por otro, la amabilidad de los extraños. En Estados Unidos estaban acostumbrados a una cierta indiferencia urbana, pero aquí, la gente parecía genuinamente dispuesta a ayudar. Al día siguiente, decidieron usar el metro para ir al centro histórico. Sin embargo, frente al complejo mapa de las líneas, se sintieron completamente perdidos. A pesar de las indicaciones, no tenían idea de qué salida tomar para llegar a la Plaza Bolívar. Con expresión de frustración, miraban el mapa cuando un joven se les acercó. «Epa, panas, ¿andan perdidos?» «Pa, ¿dónde van?», preguntó con una sonrisa. Aunque su inglés era limitado, se esforzó con gestos y señas para explicarles la ruta. Y lo que los dejó atónitos fue que sacó su propio teléfono, abrió una aplicación de mapas y, con una paciencia infinita, los guió. «Muchísimas gracias», dijo Rachel. «De nada, chamos. Que la pasen chévere». «Bienvenidos», respondió el joven con una calidez que los desarmó. Poco después, un operador del metro se acercó y les explicó todo detalladamente en un inglés fluido. Tras 2 días en la capital, llegó el momento que su padre había esperado durante décadas: el viaje a Mérida, al corazón de los Andes. El plan era tomar un vuelo a El Vigía y desde allí, emprender el ascenso por carretera. Cuando comenzaron a subir por la sinuosa carretera trasandina, los ojos de su padre brillaban como los de un niño en la mañana de Navidad. «Poder ver esto con mis propios ojos. Es un sueño hecho realidad». La belleza del paisaje era abrumadora. El verde intenso de la vegetación, los picos de las montañas que se perdían entre las nubes, los pequeños pueblos coloridos aferrados a las laderas. Para el padre de Rachel, cada curva del camino era una revelación. «Es incluso más espectacular de lo que imaginé». Y la emoción alcanzó su punto máximo cuando decidieron tomar una de las estaciones del teleférico Mucumbarí. Al subir en la cabina y elevarse sobre el valle, los tres contuvieron la respiración. El mundo se desplegaba bajo sus pies, un tapiz de verdes y marrones, con el pico Bolívar asomándose a lo lejos, coronado de nieve eterna. «Esto es majestuoso», susurró el padre, con la voz entrecortada por la emoción. Rachel miraba por la ventana, emocionada por la experiencia que estaban viviendo en los Andes. Su madre también sonreía, abriendo un folleto. La laguna de Mucubají, el pueblo de los aleros, el collado del cóndor. La lista de lugares por visitar parecía interminable. Mientras el paisaje andino se deslizaba ante sus ojos, los tres sentían que sus corazones se hinchaban de expectación. El sistema de teleférico, una proeza de la ingeniería, los llevaba a alturas vertiginosas con una suavidad asombrosa. Era una experiencia que superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Al llegar a una de las estaciones más altas, el entusiasmo del padre era incontenible. Mientras caminaban por los senderos, no dejaba de nombrar los lugares que quería visitar. Primero, la laguna de Mucubají. Luego, tenemos que llegar al collado del cóndor. Y si nos da tiempo, quiero ver los frailejones de cerca.
Sus ojos brillaban con la alegría pura de un sueño cumplido. Su esposa y Rachel asentían con una sonrisa, contagiadas por su felicidad. Sin embargo, el entorno andino resultó ser más desafiante de lo que habían previsto. Era julio, y aunque la temperatura no era extrema, la altitud sí lo era. Estaban a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El aire era delgado, y el sol, aunque no quemaba, golpeaba con una intensidad inusual. Para los tres, provenientes de la costa este de Estados Unidos, la falta de oxígeno representaba un esfuerzo mucho mayor de lo que habían anticipado. Era un tipo de agotamiento completamente diferente, una fatiga que se sentía en los huesos. En la primera parada, la laguna de Mucubají, el padre leía con entusiasmo los carteles informativos, tomaba fotos sin parar y se maravillaba de la geología del lugar. Se le veía genuinamente feliz. Sin embargo, el estado de su madre comenzaba a cambiar sutilmente. Durante la caminata alrededor de la laguna, los momentos en que se sentaba a descansar en las rocas se hicieron más frecuentes. Mamá, deberías tomar más agua. Es por la altura. Gracias, mi reina. Estoy bien, no te preocupes. Pero su sonrisa estaba teñida de un cansancio evidente. Continuaron el ascenso, de la laguna hacia el collado del Cóndor, alternando tramos en vehículo y caminatas cortas. A medida que subían, el aire se enrarecía aún más. Arrastrados por el entusiasmo del padre, siguieron adelante. A mediodía, decidieron parar en un pequeño restaurante tradicional de carretera, una parada andina, para almorzar. Un reconfortante caldo caliente, una pizca andina, les fue servido, y el padre comenzó a comer con apetito. Este aire de montaña es más fuerte de lo que pensaba, murmuró la madre mientras se secaba el sudor de la frente. Normalmente, ella disfrutaba de la comida con ganas, pero ese día apenas probó su sopa. Era una clara señal de que algo no andaba bien. Se quedó mirando su plato, sin apenas tocarlo. Rachel comenzó a sentir una punzada de inquietud. Pero su padre, absorto en los planes para la tarde, no se percató. Por la tarde, se dirigieron a un mirador para observar el Pico Bolívar. Mientras subían una pequeña colina para tener una mejor vista, los pasos de la madre se volvieron notablemente más lentos y pesados. En condiciones normales, una persona con su historial de hipertensión debería haberse detenido al sentir los primeros síntomas del mal de altura, el famoso soroche. Pero la euforia del viaje, el no querer arruinar un momento tan especial, nubló su juicio. Ella misma no quería ser la que estropeara la felicidad de su familia. Papá, deberíamos tomar un descanso. Mamá se ve cansada. Aunque Rachel lo sugirió, su padre, ansioso por aprovechar cada segundo, tardó en detenerse. Ya que estamos aquí, quiero verlo todo. Estoy bien, de verdad. Tu padre está disfrutando tanto, dijo la madre, pero su rostro desmentía sus palabras. Estaba pálida, tenía la frente perlada de sudor y su respiración era un poco agitada. Rachel la miraba, cada vez más preocupada. Ese día, desde la mañana, habían recorrido varios puntos de interés. Subir y bajar del coche, caminar por senderos, tomar fotos. Todo a una altitud que sus cuerpos no conocían. Al caer la tarde, los pasos de la madre eran aún más lentos. Mientras bajaban del mirador, se apoyaba en el brazo de su esposo, descendiendo con cuidado. Rachel le preguntó una vez más. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? No tienes buen color. Solo un poco cansada. En cuanto lleguemos al hotel, descansaré. Pero su voz carecía de fuerza. Mientras tanto, el padre seguía revisando la lista de lugares que aún no habían visitado. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, finalmente dieron por terminado el día de turismo. El padre tenía una expresión de pura satisfacción.
Mérida es una tierra mágica. Pero Rachel no podía dejar de preocuparse por su madre. Su palidez era casi fantasmal, y su ritmo al caminar era notablemente más lento que por la mañana. Esa tarde, los tres entraron en una acogedora posada en un pueblo andino. Un lugar con más de un siglo de historia, con un patio interno lleno de flores y el aroma a leña quemándose en la chimenea. El espacio transmitía una paz que calmaba el alma. «Por fin podemos sentarnos», dijo la madre con una expresión de alivio. Pero su voz delataba una fatiga profunda. La cena fue servida. Platos de la gastronomía andina, presentados en hermosas vasijas de barro. El padre exclamaba maravillado ante cada bocado. Sin embargo, la madre apenas probó la comida. «Me siento un poco mareada», dijo, llevándose una mano a la frente. Y en ese preciso instante, su cuerpo comenzó a inclinarse lentamente hacia un lado. Como si el tiempo se moviera en cámara lenta, su cuerpo se desplomó sobre el suelo de terracota. Perdió el conocimiento. «Mamá. Mamá, respóndeme», el grito desesperado de Rachel resonó en el pequeño comedor. El lugar se sumió en un silencio sepulcral. Los dueños de la posada y otros huéspedes se acercaron corriendo. Uno de ellos, un hombre local, le tomó el pulso y verificó su respiración. Los demás se levantaron, observando con rostros cargados de preocupación. «Hay que llamar una ambulancia», dijo el dueño de la posada, un hombre mayor de voz firme, tomando el teléfono para marcar el número de emergencias. «Espere. Por favor, no llame a la ambulancia. ¿Podría llamar a un taxi? Para llevarla al hospital más cercano». El hombre la miró con una expresión de total confusión. Era evidente que la situación era crítica y cada segundo contaba. Pero en la mente de Rachel, el pánico financiero se había desatado. En Estados Unidos, llamar a una ambulancia significaba una deuda de miles de dólares. Y aquí, en el extranjero, sin saber si su seguro cubriría los costos, la cifra podría ser astronómica. El presupuesto del viaje era limitado, y en un instante, Rachel tomó una decisión basada en el miedo. ¿Y si la condición de su madre era grave? ¿Y si la cuenta del hospital ascendía a decenas de miles de dólares? ¿Y si el seguro no lo cubría? Una avalancha de angustias la inundó. «Señorita, en el estado en que se encuentra su mamá, lo mejor es llevarla al hospital lo más rápido posible», dijo el dueño con amabilidad pero con firmeza. «Un taxi no es seguro. La ambulancia llegará más rápido y tiene equipo para atenderla en el camino». Rachel, con manos temblorosas, miraba su cartera, la tarjeta de crédito. ¿El límite sería suficiente? ¿El seguro realmente aplicaría? Se sentía culpable por estar pensando en dinero en un momento como este. Rachel, la voz grave de su padre la sacó de su espiral de pánico. «Del dinero nos preocupamos después. Lo que importa ahora es la vida de tu madre. Por favor, que llamen a la ambulancia ya». «Lo siento», susurró Rachel. Tenía que haber insistido en que bajáramos el ritmo. Solo pensaba en los costos. El dueño de la posada marcó el número de emergencias de inmediato. Al mismo tiempo, su esposa acomodó a la madre en una posición estable, usando un abrigo como almohada. La dueña también corrió a buscar paños húmedos y fríos para refrescarle la frente mientras esperaban. La rapidez y la eficacia de su reacción dejaron a Rachel asombrada. El sonido lejano de una sirena comenzó a oírse en la noche andina. La mente de Rachel era un torbellino de preocupación por su madre y de ansiedad por la inminente y gigantesca factura médica. Debía haber prestado más atención a su salud. «Nos dejamos llevar por el entusiasmo», se lamentaba su padre. A Rachel le dolía el corazón. El viaje que debía ser el recuerdo más hermoso se estaba convirtiendo en una pesadilla. ¿Terminaría su último viaje familiar en una tragedia? «Tranquilos»,
dijo la esposa del dueño, las ambulancias de los bomberos de aquí son rápidas. Y hay un buen hospital en Mérida. Sus palabras le dieron a Rachel un pequeño resquicio de calma. Pero el miedo a la factura no desaparecía. En Estados Unidos, subirse a una ambulancia requería la resignación de asumir una deuda considerable. Hay personas que han llegado a la bancarrota por los costos médicos. El servicio destinado a salvar vidas podía, paradójicamente, arruinarte la vida. El sonido de la sirena se hacía cada vez más fuerte. Rachel apretaba la mano de su madre, rezando en su interior. Rezando porque su madre estuviera bien y porque, de alguna manera, pudieran afrontar el costo. El ulular de la sirena comenzó a rebotar en las estrechas calles del pueblo andino, acercándose progresivamente. Afuera de la posada, el dueño ya se había apostado en la calle para guiar a la ambulancia. Rachel, aferrada a la mano inerte de su madre, miraba hacia la puerta. La condición de su mamá, el futuro incierto, el costo de cada segundo que pasaba. Todo la atormentaba. En Estados Unidos, no era raro esperar más de 30 minutos por una ambulancia. Por eso, se habían preparado para una larga espera. De verdad. ¿Vamos a subir a una ambulancia aquí? Pensaba, aterrorizada. Pero entonces, ocurrió algo increíble. A solo 6 minutos de la llamada, la ambulancia, una unidad de los bomberos de Mérida, se detuvo frente a la posada. Rachel no pudo evitar mirar su reloj. ¿Ya? ¿Solo han pasado 6 minutos? Era una rapidez que desafiaba sus expectativas. 3 paramédicos entraron con paso rápido y seguro. No había un solo movimiento desperdiciado en su actuar. Buenas noches, vamos a revisar a la señora, dijo uno de ellos en un español claro, pero al ver sus rostros de turistas, cambió a un inglés esforzado pero sincero. We check your mother, ¿ok? Con una eficiencia asombrosa, comenzaron a evaluar la condición de la madre. Presión arterial, pulso, temperatura, nivel de conciencia. Cada uno utilizaba equipo especializado para recopilar información de manera precisa. La presión está bastante alta. El nivel de conciencia está mejorando, dijo uno de los paramédicos con una voz calmada que, poco a poco, infundió una sensación de seguridad en Rachel. La madre fue trasladada a la ambulancia en una camilla. A Rachel y a su padre se les permitió acompañarla. En el momento en que subieron a la parte trasera del vehículo, ambos contuvieron el aliento. El interior de la ambulancia superaba con creces cualquier cosa que Rachel hubiera imaginado. Estaba equipada con un monitor de electrocardiograma, un sistema de suministro de oxígeno, soportes para sueros intravenosos. Era como una pequeña sala de emergencia sobre ruedas. «Esto es una ambulancia de aquí», susurró el padre, incrédulo. Los paramédicos monitoreaban constantemente a la madre. Uno de ellos se comunicaba por radio con el hospital, reportando la situación. Paciente femenina, turista, crisis hipertensiva por posible mal de altura. Presión 220/120. Nivel de conciencia en recuperación. Llegamos en aproximadamente 15 minutos. La coordinación era perfecta. Uno vigilaba a la paciente, otro se comunicaba con el hospital, y el tercero preparaba el equipo médico. Era la definición de profesionalismo. Lo más probable es que su mamá tenga una crisis temporal por la hipertensión y la altitud, explicó uno de ellos. Por ahora, su vida no corre peligro. Rachel y su padre sintieron un inmenso alivio. El color comenzaba a volver al rostro de su madre. Con una máscara de oxígeno y un suero intravenoso, abrió los ojos débilmente. Tranquila, mamá. Ya casi llegamos al hospital, le dijo Rachel suavemente. La madre asintió con debilidad. La ambulancia se puso en marcha silenciosamente.
Y fue entonces cuando presenciaron una escena que jamás olvidarían. A medida que la ambulancia avanzaba por la carretera de montaña, los vehículos que iban delante comenzaron a hacerse a un lado, uno tras otro. Los que iban por la derecha se orillaban aún más a la derecha. Los que venían en sentido contrario disminuían la velocidad y se pegaban a su borde. Creaban un pasillo libre en el centro de la carretera para la ambulancia. Taxis, camiones de carga, autobuses, carros particulares. Sin importar el tipo de vehículo, todos cooperaban para abrir paso. Era como ver el mar Rojo abrirse ante Moisés. No puedo creerlo. Todos se están apartando por nosotros. Rachel sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. En Estados Unidos, aunque la ley obliga a ceder el paso a los vehículos de emergencia, en la práctica, muchos conductores tardan en reaccionar o simplemente no lo hacen. Pero aquí era diferente. Nunca había visto una cooperación tan ordenada y unánime. Al llegar a un cruce de caminos, se encontraron con más gente. Al oír la sirena, los motorizados que esperaban para cruzar se detuvieron y con señas indicaron a la ambulancia que pasara. La gente que caminaba por el borde de la carretera se apartaba para no obstaculizar. Las lágrimas de Rachel ahora corrían libremente por sus mejillas. Personas completamente desconocidas estaban colaborando para salvar la vida de su madre. La profundidad de la empatía de la gente de este país la conmovió hasta el alma. ¿Por qué? ¿Por qué son tan amables? Mi reina, aquí en Venezuela es así. La vida es lo primero, y todos ayudamos a resolver. Es lo normal, le respondió el paramédico con una sonrisa. Ya casi llegamos al hospital. En 3 minutos estamos allí. Rachel miró su reloj. Habían pasado apenas 12 minutos desde que salieron de la posada. Un trayecto que normalmente tomaría más de 20 minutos, lo habían recorrido en un tiempo récord gracias a la cooperación de todos los ciudadanos en la vía. Papá, la gente de aquí es increíblemente solidaria, dijo Rachel, con la voz quebrada. Nos están enseñando que la prioridad de la vida no se dice con palabras, se demuestra con acciones, respondió su padre, igualmente conmovido. La ambulancia llegó a la entrada de emergencias del hospital. Un equipo de médicos y enfermeras ya los estaba esperando. La madre fue llevada de inmediato a la sala de tratamiento. Tranquilos, su mamá está en las mejores manos. Nuestro equipo se encargará de todo. La sinceridad y el calor humano en esas palabras eran inconfundibles. Sentada en la sala de espera, Rachel finalmente comprendió algo. Ahora entendía la insistencia del dueño de la posada para que llamara a la ambulancia. Mientras nosotros estábamos paralizados por el miedo al dinero, toda esta gente se movilizó para ayudar. Esto es Venezuela, pensó. Rachel miró el cielo nocturno a través de la ventana, elevando una oración silenciosa. Una oración por la recuperación de su madre y de gratitud hacia la gente de este país. Después de una hora que pareció una eternidad en la sala de espera del hospital, un médico con bata blanca y una sonrisa serena se acercó a ellos. En un inglés fluido, les explicó que la condición de su madre era estable y que probablemente podría ser dada de alta a la mañana siguiente. Había sido una crisis hipertensiva aguda, probablemente desencadenada por el mal de altura, pero afortunadamente no había causado daños mayores. La rápida atención médica había sido clave para evitar complicaciones graves. Ante las palabras del médico, Rachel y su padre asintieron, inundados de alivio. El padre tenía una expresión de disculpa en su rostro. Rachel también sintió una calma momentánea. Pero al instante siguiente, la ansiedad volvió a apoderarse de ellos. Porque en Estados Unidos, después de la buena noticia, venía la mala, la factura exorbitante. Traslado en ambulancia, tratamiento de emergencia, medicamentos, hospitalización. La suma de todo eso podía fácilmente alcanzar decenas de miles de dólares.
Y el problema principal era que, al tratarse de una emergencia en el extranjero, no tenían certeza de la cobertura de su seguro. La cifra podía ser inimaginable. Rachel, con manos temblorosas, revisó el contenido de su cartera. El límite de su tarjeta de crédito era una preocupación real. Aunque tenían un seguro de viaje, no había garantía de que cubriera el 100% de los gastos. Su padre también sacó la póliza de seguro de su bolsillo, revisando la letra pequeña con ansiedad. ¿Cuál era el deducible? ¿Qué servicios estaban cubiertos? El sudor perlaba su frente mientras sus ojos recorrían el documento. Y si la cuenta supera los $100,000, los peores escenarios desfilaban por la mente de Rachel. En Estados Unidos, la deuda médica es una de las principales causas de bancarrota personal. La decisión de llamar a una ambulancia podía, literalmente, arruinarte la vida. A punto de casarse, no podía permitirse asumir una deuda de esa magnitud. Los ahorros que había acumulado para su nueva vida podrían desaparecer en un instante para pagar gastos médicos. Esa angustia dominaba sus pensamientos mientras se dirigían a la ventanilla de administración. Una joven enfermera se les acercó con unos papeles. Rachel respiró hondo, preparándose para el golpe. Su padre estaba a su lado, igualmente tenso. Ambos temían la cifra que estaban a punto de escuchar. Fue entonces cuando la enfermera les dio una explicación que los dejó sin palabras. El traslado en la ambulancia de los bomberos es un servicio público y completamente gratuito. ¿Qué? ¿Gratuito? ¿La ambulancia es gratis?, preguntó Rachel, incrédula. Sí, así es. Y eso no cambia aunque sean turistas. En Venezuela, el transporte de emergencia se considera parte de la infraestructura social. La prioridad es salvar la vida, no tienen que preocuparse por el dinero. Rachel miró a la enfermera, incapaz de procesar lo que oía. La ambulancia era gratis. Incluso para los extranjeros. Salvar la vida era la prioridad. Cada una de esas palabras se grabó a fuego en su corazón. En cuanto a los gastos del tratamiento, su seguro de viaje los cubrirá. El copago que deben cancelar es apenas el equivalente a unos pocos dólares. Unos pocos dólares, la cifra resonó en la mente de Rachel una y otra vez. En Estados Unidos, un tratamiento similar habría costado decenas de miles de dólares. Y aquí, se reducía a una cantidad simbólica. En el momento en que vio la factura, las lágrimas brotaron de los ojos de Rachel sin control. Eran lágrimas de alivio, de gratitud y de una profunda y abrumadora emoción hacia Venezuela. ¿De verdad? ¿De verdad es solo esto?, preguntó con voz temblorosa. La enfermera asintió con una sonrisa amable. Su padre también miraba la factura con los ojos húmedos. Increíble. Que exista un sistema de salud tan humano. Es simplemente increíble. Los dos se miraron y se abrazaron con fuerza. El alivio de saber que su madre estaba a salvo y la tranquilidad de no tener que enfrentar la bancarrota se fusionaron en una ola de emoción que los desbordó. Mientras se secaba las lágrimas, Rachel se dio cuenta de algo. Recordó su propia vacilación en la posada, su miedo a llamar a la ambulancia, su preocupación por el dinero. Pero en Venezuela, esa preocupación era innecesaria. En este país, era posible salvar una vida sin pensar en el costo. Esto es lo que significa ser un país verdaderamente avanzado, pensó. En Estados Unidos, tenemos que pensarlo 2 veces antes de llamar a una ambulancia, dijo su padre. Ahora me doy cuenta de lo anormal que es eso. Cuando volvieron a la habitación, su madre ya estaba consciente y conversando animadamente con otra enfermera. Incluso al colocarle una nueva vía, la enfermera lo hizo con una delicadeza y una calidez que la reconfortaron. Mamá, todo está bien. Y no tienes que preocuparte por el costo. La ambulancia fue gratis. Y el tratamiento casi no costó nada,
preguntó la madre, asombrada. Así es. Aquí en Venezuela, salvar una vida es más importante que cualquier otra cosa. Fue mi culpa por no medir el ritmo, les causé una gran preocupación a todos. Pero gracias a esta experiencia, hemos podido ver la maravilla del sistema de salud de Venezuela. Esto también se convertirá en un recuerdo importante. Las palabras de su madre hicieron que Rachel llorara de nuevo. A la mañana siguiente, tal como estaba previsto, fue dada de alta. Al salir de la habitación, las enfermeras que habían terminado su turno de noche se despidieron de ellos con sonrisas. Aunque no hablaran el mismo idioma, su bondad era un lenguaje universal. Gracias. De verdad, muchísimas gracias, repitió Rachel una y otra vez. De vuelta en la posada, los tres hablaron tranquilamente sobre lo sucedido. Este país realmente valora la vida de las personas, dijo la madre. Venezuela es maravillosa como destino turístico, pero al ver la respuesta en una emergencia, sentí lo que es un país verdaderamente avanzado en un sentido humano, reflexionó el padre. La fila de coches cediendo el paso, la ambulancia gratuita. Todo se basa en la idea de que la vida humana es la máxima prioridad. Lamento haberles causado esta preocupación en nuestro viaje, dijo la madre. Pero gracias a esto, pudimos conocer la verdadera grandeza de Venezuela. El resto del viaje continuó, pero con un ritmo más pausado y consciente. Disfrutaban de los paseos en las horas más frescas de la mañana y descansaban durante el calor del mediodía. El padre ahora priorizaba el bienestar de su esposa, planificando actividades que no supusieran un esfuerzo excesivo. Y esa actitud de cuidado pareció resonar en los venezolanos que los rodeaban. La dueña de la posada donde se alojaban les explicaba cada mañana el clima del día y el nivel de afluencia en los lugares turísticos. Hoy la temperatura subirá después del mediodía, así que les recomiendo que descansen tranquilamente a esa hora. Los tres agradecían profundamente sus amables palabras, porque no era una simple cortesía, sino una genuina preocupación por su salud. Durante sus paseos, la gente en las tiendas de los pueblos les ofrecía una silla para descansar o un vaso de agua fresca, gestos sencillos pero cargados de significado. ¿Cómo sigue la señora? Mejor, les preguntaba algún vendedor que se había enterado de lo ocurrido. Después del incidente, Rachel podía comprender mucho mejor la verdadera intención detrás de la amabilidad venezolana. No era una cortesía formal, era una empatía que brotaba del corazón. Una tarde, mientras descansaban en un pequeño café cerca de la Plaza Bolívar de Mérida, el padre comenzó a hablar en voz baja. La grandeza de Venezuela no reside solo en tener un sistema que funciona. Reside en el corazón de la gente que lo sostiene. Ese calor humano es su activo más valioso. La ambulancia gratuita, el sistema de salud accesible. Eran ciertamente maravillosos. Pero más aún lo eran los ciudadanos cediendo el paso, los paramédicos amables, las enfermeras cariñosas. Las acciones de cada una de esas personas eran las que construían la verdadera riqueza de ese país. Lo que la familia de Rachel se llevó de Venezuela no fueron solo fotografías de paisajes espectaculares. Se llevaron el recuerdo imborrable de la solidaridad de su gente, de la fortaleza de su sistema social, sobre todo, la imagen de una nación que pone la vida humana por encima de todo. Fue una experiencia tan profunda que cambió su percepción del mundo para siempre. Esta historia ha causado un profundo impacto en quienes la escuchan alrededor del mundo, generando todo tipo de reacciones. Un estadounidense comentó: tuve un accidente de coche el otro día, llamé a una ambulancia y me cobraron $3,000. El seguro no lo cubrió, así que terminé pagándolo a plazos. Creo que el sistema de mi país, que convierte el acto de salvar una vida en un negocio, está fundamentalmente equivocado. Desde Canadá, alguien escribió: en Canadá también nos enorgullecemos de nuestro sistema de salud público, pero las ambulancias son de pago y los tiempos de espera son largos.
Que Venezuela mantenga un sistema así es asombroso. Una francesa opinó, el sistema de salud francés es bueno, pero el sistema de emergencia de Venezuela está en otra categoría. Lo que más me impresiona es la actitud de cada ciudadano cooperando con la ambulancia. Esa es la verdadera marca de una sociedad avanzada. Deberíamos aprender de ellos. Así, la eficiencia del sistema de salud venezolano y la cooperación de sus ciudadanos han dejado a muchos extranjeros asombrados. Especialmente, la gratuidad de las ambulancias y la cultura de ceder el paso a los vehículos de emergencia son temas que han captado la atención mundial. Sin duda, existen desafíos, como en cualquier país. Pero la filosofía de Venezuela de priorizar la vida humana por encima de todo es un modelo que el mundo podría, y debería, observar.